Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Francisco Franco, el hombre que gobernó España con mano de hierro durante casi 40 años, es una de las figuras más controvertidas de la historia moderna. Pero, ¿cómo llegó este general del ejército a convertirse en el líder absoluto de España? Hoy exploraremos su meteórico ascenso al poder, desde sus humildes comienzos en el ejército hasta el golpe militar que desató la Guerra Civil Española. Esta es la historia del ascenso al poder de Francisco Franco, el dictador que dejó una huella imborrable en España. Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en la ciudad del Ferrol, en Galicia, en una familia de tradición militar. Desde joven, Franco mostró un gran interés por la carrera militar y a los 14 años ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Franco se destacó por su disciplina y seriedad, cualidades que lo ayudaron a ascender rápidamente en las filas del ejército español. Antes, un poco de contexto de la situación de España en el siglo XX. A principios del siglo XX, España estaba sumida en una profunda crisis. El rey Alfonso XIII apoyaba un sistema político corrupto, donde las elecciones eran manipuladas y el poder se alternaba entre dos partidos sin escuchar realmente al pueblo. En 1923, la dictadura de Primo de Rivera intentó solucionar los problemas, pero tras 7 años de represión, las desigualdades y la pobreza solo empeoraron. Los campesinos sufrían miseria, mientras que la clase obrera industrial en Cataluña y el País Vasco enfrentaba duras condiciones laborales y protagonizaba huelgas y protestas. El descontento se extendía también a las regiones como Marruecos, donde España enfrentaba una guerra colonial. Es en esta guerra denominada como la Guerra del Rif donde Franco empieza a tener relevancia. En donde más importancia gana es en la batalla de Alhucema, donde Franco participó en esta ofensiva conjunta entre España y Francia, que resultó clave para derrotar a los rebeldes rifeños liderados por Abdelkrim. El desembarco de Alhucemas fue uno de los primeros de su tipo en la historia militar y fue un éxito decisivo que puso fin a la guerra. Franco desempeñó un papel destacado en esta operación, lo que fortaleció aún más su imagen como líder militar. En 1926, Franco se convirtió en el general más joven de Europa, gracias a su éxito en Marruecos, especialmente al frente de la Legión Española, una unidad de élite. Este prestigio consolidó su imagen como uno de los oficiales más confiables y prometedores del ejército español. Para entender el ascenso de Franco al poder, primero debemos analizar el contexto político de España en los años 30. En 1931, la monarquía fue reemplazada por la Segunda República, un intento por modernizar el país a través de reformas democráticas, sociales y económicas. Sin embargo, estas reformas generaron una fuerte oposición entre sectores conservadores, como la Iglesia, los militares y los terratenientes. En 1931, con la llegada de la Segunda República, una de las primeras medidas importantes fue la reforma militar, liderada por el ministro de Guerra, Manuel Azaña. El objetivo era claro: reducir el tamaño y el poder del ejército, modernizarlo y alejarlo de la política. La reforma permitió que los oficiales que no querían jurar lealtad a la República se retiraran con sueldo, lo que ayudó a depurar la institución. También se eliminaron privilegios militares y se reorganizaron las fuerzas, cerrando academias como la de Zaragoza, donde estaba Francisco Franco. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Muchos oficiales conservadores vieron estas reformas como una amenaza. La República también se enfrentó a revueltas de izquierda, como la Revolución de Asturias en 1934, una insurrección minera brutalmente reprimida por el ejército. Franco jugó un papel clave en esta represión, lo que le valió el respeto de los sectores conservadores, quienes veían en él una garantía de orden y estabilidad. En 1936, tras la victoria del Frente Popular, una coalición de izquierdas en las elecciones generales, la tensión política llegó a un punto de ruptura. Los sectores más conservadores del ejército, junto con monárquicos, falangistas y otros grupos de derecha, comenzaron a planear un golpe militar para derrocar al gobierno. Al principio, Franco no era el principal impulsor del golpe, pero pronto se unió a la conspiración tras asegurarse del apoyo necesario. El 18 de julio de 1936, el golpe de Estado se puso en marcha, pero rápidamente quedó claro que no sería una victoria rápida. Lo que comenzó como un levantamiento militar se transformó en una guerra civil prolongada, ya que amplios sectores de la población y el ejército permanecieron leales al gobierno republicano.
A pesar de no ser inicialmente el líder principal de la rebelión, Franco fue ganando poder a medida que avanzaba la guerra. Su papel fue crucial en la organización del puente aéreo que trasladó tropas desde Marruecos a la península, permitiendo a los sublevados consolidar su control en el sur de España. Además, tras la muerte del general Sanjurjo en un accidente aéreo, Franco emergió como el líder natural de la sublevación. Franco recibió un valioso apoyo de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Hitler envió la Legión Cóndor, que realizó bombardeos devastadores como el de Guernica, y proporcionó asistencia militar para aprobar sus tácticas bélicas. Mussolini, por su parte, envió tropas, aviones y suministros, con el objetivo de expandir el fascismo y fortalecer su influencia en el Mediterráneo. Este apoyo internacional fue crucial para la victoria de Franco en la guerra. En 1936, Franco fue nombrado generalísimo de los ejércitos nacionales y jefe de Estado de las zonas controladas por los sublevados. Esto lo convirtió en el líder indiscutible del bando nacionalista, una posición que consolidó al unificar bajo su mando a las facciones conservadoras, monárquicas y falangistas. La Guerra Civil Española fue un conflicto brutal que dividió al país. Franco, un militar conocido por su cautela y disciplina, utilizó una combinación de estrategias militares convencionales y tácticas de desgaste para avanzar lentamente sobre el territorio republicano. Durante los primeros años, se centró en consolidar su control en el sur y el oeste, antes de avanzar hacia Madrid y Cataluña. En las áreas controladas por Franco, la represión fue severa y extendida. Las ejecuciones sumarias y la tortura se convirtieron en prácticas comunes para eliminar a supuestos enemigos del régimen. Franco estableció tribunales de represión que sentenciaron a muchos a muerte o a largas penas de prisión sin un debido proceso justo. Se llevaron a cabo limpiezas políticas en la administración pública, el ejército y otros sectores clave, reemplazando a los que se consideraban leales a la República con leales al nuevo régimen. La represión también se manifestó en el control y censura de la prensa, así como en la persecución de intelectuales, sindicalistas y cualquier persona asociada con las ideas republicanas o de izquierda. Las detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de personas eran comunes. La represión no solo buscaba castigar a los vencidos, sino también garantizar un control total y evitar cualquier resistencia futura al régimen franquista. Franco también fue muy consciente de la importancia de la propaganda. Durante la guerra, utilizó los medios de comunicación para proyectar una imagen de orden y autoridad, en contraste con el caos que presentaba a las fuerzas republicanas. Esto ayudó a consolidar su poder y obtener el apoyo de sectores moderados que temían una revolución comunista. En 1939, tras 3 años de guerra y destrucción, las tropas de Franco lograron tomar las últimas zonas. Durante los años de posguerra, el régimen de Franco fue inicialmente aislado en la comunidad internacional. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, España se convirtió en un aliado estratégico para Occidente, recibiendo apoyo económico y militar de Estados Unidos a cambio de permitir bases militares en el país. Después de algunos años en donde se volvió a instaurar la monarquía y que España volviera a tener una economía estable, llegamos al final del régimen. Aquel 20 de noviembre de 1975 se anunciaba la muerte de Francisco Franco Bahamonde. Españoles, Franco ha muerto. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros si queréis ver más de esto en el canal.